Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con la elaboración efectiva de títulos y bosquejos teológicos. Vamos entonces a dividir nuestro estudio precisamente en esos dos temas. Primero vamos a tratar la elaboración efectiva de títulos teológicos y después vamos a tratar la elaboración como tal de los bosquejos. Entonces, prestando atención en primer lugar a la elaboración de los títulos, cuando uno, hermanos, desea elaborar un título teológico, un título que esté correctamente diseñado, entonces se deben responder esencialmente tres preguntas. La primera pregunta que debemos responder es, ¿de qué se va a hablar? Esa es la primera pregunta que nosotros debemos responder. ¿De qué se va a hablar? Segundo, debemos responder la pregunta, ¿cuál es la problemática que se va a abordar? Y en tercer lugar, debemos responder la pregunta, ¿en dónde se enfoca? Esos son los tres temas. La manera entonces de realizar bien, estas son las tres preguntas que nos van a ayudar a realizar bien un bosquejo, un título para un ensayo teológico. Vamos entonces a ver el desarrollo de estas tres preguntas una por una. Entonces, primera pregunta, como les digo, ¿de qué se va a hablar? Entonces, cuando uno empieza con esa pregunta de qué se va a hablar, el estudiante dice, por decir, no, voy a hablar de la doble naturaleza de Cristo. Ok, pero la doble naturaleza de Cristo es un tema muy grande. Entonces, ¿cuál es la problemática? Es decir, de ese tema, de ese qué, ¿cuál es el problema que el estudiante quiere tratar? ¿Cuál es el asunto que va a considerar de manera particular? Entonces el estudiante dice, ok, yo voy a dar una explicación de la doble naturaleza de Cristo. Esto, hermanos, ya es diferente a que un estudiante diga la importancia de la doble naturaleza de Cristo o que él diga el mal entendimiento de la doble naturaleza de Cristo. Noten ustedes en esas tres problemáticas que se están abordando tres temas totalmente distintos en sí. Todos están tratando el mismo qué, todos están tratando la doble naturaleza de Cristo, pero cada uno está considerando un problema distinto. Uno sencillamente lo va a explicar, otro va a hablar de la importancia, lo cual me suena como un tema un poquitico más aplicativo. Y el otro hablará de el mal entendimiento. Seguramente que aquí nos dirá las desviaciones que ha habido con respecto a ese qué. Entonces noten que aunque los tres títulos tienen el mismo que, son tres estudiantes que están hablando, entre comillas, de lo mismo, la problemática ya marcó un curso distinto y entonces la problemática está dando un curso distinto al estudiante. Pero nos hace falta entonces la tercera pregunta para la elaboración correcta del título y es ¿en dónde se enfoca? Es decir, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el espacio particular en el que el estudiante va a considerar su estudio? Entonces noten este, por ejemplo, una explicación de la doble naturaleza de Cristo en el concilio de Nicea. Eso que nos da un ensayo de carácter más histórico. Entonces aquí el estudiante tendrá que considerar confesiones, credos, escritos de los padres, en fin, es algo más histórico. O, ¿qué tal este? Una explicación, por cierto, perdón, estaba omitiendo algo. De los títulos que le había dado ahorita, me quedé con el que dice una explicación. Entonces, quedándome con ese, lo podemos plantear en una manera histórica. En el enfoque lo planteamos de una manera histórica al hablar del concilio de Nicea. O lo podemos enfocar de manera exegética, una explicación de la doble naturaleza de Cristo en la teología juanina. Aquí ya es un asunto más exegético. Ya el estudiante no va a consultar libros de historia, los credos, sino que ahora va a considerar solamente los escritos de Juan, el Evangelio, las epístolas y el Apocalipsis. Noten que ya no es el mismo ensayo. O una explicación bíblica de la doble naturaleza de Cristo.
Lo que le agregué aquí fue la palabra bíblica. Ya no es solo Juan, considerando exclusivamente los escritos de Juan, sino que al ponerle el término bíblica, estoy considerando más lo que la Biblia dice de la doble naturaleza. No es una explicación histórica, no es una explicación, qué sé yo, pastoral, es una explicación puramente bíblica. Aquí se considerarán entonces varios pasajes y será entonces un tratamiento un poquitico más sistemático. Entonces noten, hermanos, cómo con esas tres preguntas, ¿qué? Le pregunta al estudiante, ¿de qué vas a hablar? El estudiante dice, de la doble naturaleza de Cristo. Ok, ¿cuál es el problema? Entonces del problema él puede decir, no, la importancia, puede decir la explicación, puede decir una defensa, bueno. Y después de haber respondido el problema, delimita más el ensayo al responder la tercera pregunta, ¿en dónde se enfoca? Y en esto vemos que aún así, por lo menos en estos ejemplos que le di tres tipos de ensayo distintos. Seguramente el contenido de cada uno obviamente va a ser diferente. Quisiera volver a repetir esto, pero con otro ejemplo. Nuevamente las tres preguntas para realizar un buen título para un ensayo. ¿De qué se va a hablar? Noten que ahora cambió un poquito el orden. ¿En dónde se enfoca? ¿Y cuál es la problemática? Quise cambiar el orden para que ustedes puedan ver que hay algo de dinámica, no es una cosa frívola, una estructura fija, no. Creo que definitivamente no podemos cambiar que la primera pregunta que se debe responder es ¿de qué? ¿De qué se va a hablar? Por ahí tenemos que empezar. Entonces estamos leyendo el libro, estamos viendo los videos y decimos, bueno, no sé de qué voy a hacer mi ensayo, pero me gustaría hacerlo de, y respondemos la pregunta del qué, de manera sucinta, el tema medular. Luego el en dónde, en este caso, y ahora vamos, y de finalmente la problemática. Entonces, veamos este mismo ejercicio con otro tipo de título. Entonces, en primer lugar, ¿de qué se va a hablar? El estudiante dice, en un curso como bibliología, voy a hablar de la inspiración de las escrituras. Ese es el qué. Pero si el estudiante en su ensayo escribe la inspiración de las escrituras, de ahí fácilmente puede escribir un libro, porque es un tema demasiado grande. ¿Será que la va a criticar? ¿Será que va a enfocarse solo en un versículo? ¿Qué va a hacer el estudiante? No nos queda tan claro, solo nos dice que va a hablar de la inspiración. Entonces hace falta las otras preguntas. ¿En dónde se enfoca? Entonces, la inspiración de las escrituras en el Antiguo Testamento. Ah, ya lo delimitó. Ya sabemos que ahí no va a aparecer cosas del Nuevo Testamento y será entonces algo más exegético. O pudiera plantearlo, la inspiración de las escrituras en la consejería pastoral. Ah, se volvió algo un poco más práctico. ¿Cómo la inspiración de las escrituras nos van a ayudar a un creyente que está sufriendo, a un creyente que tiene problemas, etcétera, etcétera? Noten que sigue siendo el mismo que los nortes, los rumbos que marca cada uno de estos títulos son totalmente distintos. Y vamos entonces en tercer lugar a cuál es la problemática. Ya respondimos el qué y el en dónde se enfoca. Ahora, ¿cuál es la problemática que se pretende responder? Entonces, tomando el primer ejemplo que les di ahorita, quedaría la doctrina de la inspiración de las escrituras en el Antiguo Testamento. Cuando el estudiante ahorita nos decía la inspiración de las escrituras en el Antiguo Testamento, no nos quedaba claro cuál es la problemática que va a tratar. ¿Será que nos va a decir que la inspiración de las escrituras no aparece en el Antiguo Testamento? ¿O será que nos va a decir que ya existía desde el Antiguo Testamento? ¿Qué será lo que nos va a decir? No nos queda claro la problemática. En este título que adrede di, solo agregué la palabra doctrina. La doctrina de la inspiración de las escrituras en el Antiguo Testamento. Nos queda más exegético. Ustedes dirán, hermano, pero como que no expresan muy bien la problemática. Estoy de acuerdo. Solamente que aquí estoy asumiendo, ya como un seminario que somos conservador, que cuando el estudiante dice la doctrina de la inspiración, pues él ahí no la va a negar. Al decir la doctrina de la inspiración, estamos entendiendo lo que la iglesia confiesa como conservadores.
Pero pudiéramos mermar entonces esa ambigüedad dejándolo así. La inspiración de las escrituras presentada en el Antiguo Testamento. Esos dos títulos son casi el mismo, solo que el segundo es más explícito. En el segundo queda claro que el estudiante va a presentar esa doctrina en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese título final noten las tres preguntas. ¿Qué? La inspiración de las Escrituras. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la problemática? Que esa doctrina ya está presentada en el Antiguo Testamento. Bien, hasta aquí, mis hermanos, entonces sería la elaboración de los títulos para un ensayo. Permítanme un momentico. Quiero proceder ahora a hablar de errores en la elaboración de títulos teológicos. ¿Cuáles son algunos errores comunes? No me pretendo extender demasiado en este punto. ¿Cuáles son algunos de los errores que normalmente los estudiantes cometen? Primero, escribir un título que sea en forma de pregunta, como este. ¿Tenía Jesús una doble naturaleza? Suena provocador, suena interesante, como para un libro, como para un artículo por ahí de internet, de Facebook, pero no para un ensayo. Para un ensayo, el título debe tener, perdón, ya. Para un ensayo, el título debe tener la proposición clara, que el lector sabe de qué es lo que le van a hablar. No puede quedar así como en una forma de pregunta. Porque a decir verdad no sabemos de qué va a hablar. Probablemente la vaya a negar, probablemente vaya a decir que sí. No nos queda claro exactamente de qué va a hablar este autor. Ese es un título errado, hermanos. Eso tal vez pudiera ser la pregunta problema. Por tanto, eso debería aparecer es en la introducción, pero no en el título. En la introducción, no en el título. Bien, nunca el mandamiento aquí es, nunca los títulos van en pregunta, siempre van en proposición. Otro error suele suceder. Miren que es casi lo mismo. Jesús, dos puntos, su doble naturaleza. Eso no sonó como título de sermón, más bien. Como que deja ese interesante, los dos punticos como que Jesús, dos puntos, su doble naturaleza. Sí, pero nos quedó igual que cuando ahorita veíamos que alguien nos decía, ¿de qué vas a hablar? Y nos decía, de la doble naturaleza de Cristo. Pero eso no nos dice nada. Este título, aunque tenga dos punticos y se vea bonito, no nos dice nada. ¿Qué será lo que el estudiante va a hablar? Jesús, su doble naturaleza. No nos dice nada, no delimita. Probablemente vaya a escribir de la historia, del análisis exegético, lo va a defender, en fin. Es demasiado amplio, no sirve. Y otro caso, otro título errado sería la doble naturaleza de Cristo en Latinoamérica. ¿Qué sería lo errado en este título, hermanos? Los ensayos del seminario son ensayos argumentativos. Un título como eso es más bien un trabajo de campo. Yo esperaría que el estudiante que haga ese ensayo haya consultado por lo menos, no sé, unas 1000 iglesias en Latinoamérica, se haya entrevistado con muchos pastores para decir qué es lo que la doble naturaleza de Cristo se vive, se cree en Latinoamérica. Porque entonces un estudiante desde su escritorio escribe, en Latinoamérica se han desviado de la doble naturaleza de Cristo. Y uno dice, ¿de dónde sacó él eso? ¿Será que se le reveló en sueños? No sé, porque no ha hecho una investigación. Ese tipo de títulos suele suceder en Colombia, en Chile, en México, y los estudiantes asumen que su perspectiva es la de toda la nación. No, hermano, no es correcto. No es correcto este tipo de títulos. De hecho, en este último caso no es tanto ni por el título, sino por lo que en el contenido seguro se va a tratar. El título estaría bien si de verdad el estudiante hiciera la investigación, pero por eso son títulos
ensayos argumentativos. Muy bien, hermanos. Hasta aquí el tema de los títulos. Quisiera que ahora habláramos, como se los prometía, la elaboración efectiva de títulos y también de bosquejos. Vamos entonces ahora a hablar de los bosquejos teológicos. Quisiera empezar hablando de la estructura. Vamos a primero a prestarle atención a la forma, la estructura, no tanto al contenido. Vamos a prestarle atención a la estructura, a la norma de cómo hacer bosquejos teológicos en el SRL. De manera particular, alguien pudiera decir que pronto en otra institución no era así, no creo, o pudiera decir que de manera personal prefiere otra manera, bueno, pero por lo menos en el SRL es la forma en la que se deben hacer los bosquejos. Primero, debe haber una correcta jerarquía. Voy a mantener el ejemplo del título que creamos ahorita de una explicación bíblica de la doble naturaleza de Cristo. Vamos a quedarnos con ese título que ahorita creamos. Noten cuál es la correcta jerarquía. Los títulos primarios, en este caso, el que aparece con números romanos, la divinidad de Jesús, segundo, la humanidad de Jesús. Esos son los títulos primarios. Los títulos secundarios serían los que aparecen con letras mayúsculas. Nombres divinos, B, atributos divinos. Y los títulos terciarios son los que aparecen con números naturales. Creador, eterno, aceidad. Noten dos cosas. Primero, el orden de números romanos, letras mayúsculas, números naturales. Ese es el orden para los títulos, para los bosquejos. Y noten la sangría que se va corriendo un poquito a la derecha cuando pasamos al secundario y cuando pasamos al terciario. Esa es la correcta estructura de un bosquejo, tanto en términos de jerarquía, porque nos refleja cuál va más importante, la sangría nos deja ver cuál es más importante, y los números romanos, las letras y los números naturales nos dejan ver también cuál es más importante. ¿Qué errores se suelen cometer en este punto? Por ejemplo, el estudiante en su título primario lo escribe con letra mayúscula, título secundario con números naturales y título terciario con letras minúsculas. Aunque en este caso tiene la sangría, hay un error en la numeración. Entonces no es correcto. Otro ejemplo, lo mismo pero de otra manera. Escribir los títulos primarios con números naturales, los títulos secundarios con letras y los títulos terciarios con esas I así chiquiticas y minúsculas. O en su defecto no les tengo ahí una imagen sin sangría. Entonces todos esos no representan correctamente la jerarquía. Este es otro caso que no se usa. No se usa en los ensayos del SRL, se puede utilizar en otros lugares, pero no está. El que va así como aparece ahí. Entonces el título primario en este caso, la divinidad de Jesús, los nombres divinos están subordinados, entonces va 1.1, después 1.2. Y lo que va relegado a 1.2 queda 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Es claro, o sea, este tipo de bosquejos se usan, pero el que se pide es este. Otra vez, este es el que se pide. Entonces, la sangría, números romanos, títulos primarios, números romanos, los títulos secundarios con letras mayúsculas, los títulos terciarios con números naturales. ¿Bien? Miren, hermanos, eso está en la norma. Cuando un estudiante no aplica esto, lo que como tutores entendemos es que no se tomó el trabajo de prestarle atención a la norma, porque el instructivo de normas Chicago lo dice clarito. La palabra bosquejo va centrado. De pronto aquí en la imagen se les ve chiquitico, pero ya ustedes consultan las normas Chicago y ahí está clarito. Hoja única, lineal a la izquierda, que en negrita, que el interlineado, y mírenlo al final. La numeración de título primario, la numeración de los títulos secundarios y la numeración de los títulos terciarios. Eso está ahí en la norma. Cuando el estudiante no lo hace así es porque no le prestó la debida atención. Otro consejo, otro tips importante, no debe haber puntos solos.
Esto suele suceder mucho. Primer título, la divinidad de Jesús. Subpunto, los atributos divinos. Un solo subpunto. Eso es incorrecto. Si aparece un solo subpunto, lo que me dice a mí que estoy leyendo es que ese subpunto debería ser realmente el título principal. Porque ¿cómo va a haber un solo subtema de un tema? ¿Quiere decir que ese es el mismo tema o que ese subtema es el tema? Entonces, en este caso, el estudiante simplemente debería desarrollar los atributos divinos en un párrafo sin ponerle un subpunto. O, repito, quitar la palabra la divinidad de Jesús y escribir más bien los atributos divinos como el título primario. El mismo error con un título terciario. Entonces, la humanidad de Jesús, subpunto, las necesidades humanas, otro subpunto, las limitaciones humanas. En las necesidades humanas dice que tiene un título terciario, tuvo hambre. O sea que con solo que Jesús tuvo hambre va a argumentar las necesidades humanas. ¿Eso qué quiere decir? Que la única necesidad humana es que tuvo hambre, no hay más. Entonces, para eso debería decir que la humanidad de Jesús se prueba solo por tener hambre, no por necesidades humanas. Hermanos, yo les dije que vamos primero con los temas de estructura. Ustedes dirán, ah, pero eso es solo estructura, listo, yo le borro el nombre o le quito el subpunto, sí, pero si yo lo estoy estructurando así, eso me va a afectar en el contenido. Eso me va a afectar en el contenido. Si yo de mi estructura estoy pensando en la divinidad de Jesús, voy a hablar de los atributos como un subpunto, en la argumentación me va a afectar. Eso se ve reflejado. No es solo un tema de que el estudiante puso un punto solo y ya no pasa nada. No, en efecto se suele ver que la argumentación queda débil, queda desenfocada. Entonces, no es solamente un asunto de estructura. No repetir título y encabezado. Suele suceder. Miren el título. Una explicación bíblica de la doble naturaleza de Cristo. Primer punto, la divinidad de Jesús. Segundo punto, la humanidad de Jesús. Tercer punto, la doble naturaleza de Cristo. ¿Qué me dice a mí como lector? Que todo el ensayo, lo único que trata, la explicación de la doble naturaleza de Cristo es el tercer punto. Que lo que el estudiante llamó la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús no es realmente una explicación de la doble naturaleza de Cristo. Porque en el título terciario es donde aparece el mismo título del ensayo. Entonces, repito, al lector que le dice, imagínense que ustedes agarran un libro de 1000 páginas que se llama Una explicación bíblica de la doble naturaleza de Cristo. Y dice en el índice, en el bosquejo del libro, dice que en el tercer punto es donde se trata la doble naturaleza de Cristo, pues yo voy allá. ¿Para qué me leo las 1000 páginas? Voy allá, porque eso es lo que me promete en el título. Lo otro no sé qué será. Parece que es información periférica. Entonces, por eso vuelvo y digo, no es solamente una estructura, eso afecta en el contenido. Antier nomás revisaba un estudiante que hizo más o menos esto. Decía como una explicación bíblica y entre sus puntos al final decía argumento bíblico. Y yo cuando me fui allá con todo y eso le dije, hermano, no hubo el correcto argumento bíblico de todo lo que anteriormente habías dicho. Hermano Daniel, quisiera, si quieres, esperamos un poquito al final. Lo doy todo, anota porfa la pregunta y te doy la palabra. Bien, hermano, gracias. Entonces, no repetir título y encabezado. Consejo para elaborar bosquejos teológicos. Entonces, ahora sí vamos al contenido. Ya nos pasamos de la estructura como tal, ahora sí, como consejitos para elaborarlos. Tal vez puedo responder alguna pregunta aquí. Primero, hermanos, un buen consejo es que haya una buena relación y subordinación entre los títulos, entre el título del ensayo, los títulos principales y de ahí para abajo. Ejemplo, miren este ejemplo. Este es un título inventado aquí de rapidez. Título: Las herejías respecto a la doble naturaleza de Cristo. 4 puntos: arrianismo, nestorianismo, monofisismo y docetismo. Está bien. ¿Qué me dice el bosquejo? Que esas 4
son herejías respecto de la doble naturaleza de Cristo. Hay una correcta subordinación. Los puntos principales explican el título, están relacionados. Miren lo que estaría mal, para que me entiendan mejor. El quinto punto que agregué es lo mismo, pero agregué uno quinto. Concilio de Calcedonia. ¿Qué error hay ahí? Recuerden, estamos hablando de la relación y la subordinación. Yo estoy diciendo que el concepto, ni siquiera el credo como tal, Concilio de Calcedonia es lo mismo que docetismo, monofisismo, nestorianismo y arrianismo, porque están en la misma jerarquía. Los cinco son puntos principales. Entonces, si el título dice las herejías, hay cinco en este ensayo. La quinta es Concilio de Calcedonia. ¿Sí lo ven? Por no haber una correcta relación, una correcta subordinación. Si el estudiante, en este ejemplo errado que estoy dando, quisiera hablar del Concilio de Calcedonia, él tendría que agrupar por lo menos de esta manera. El mismo título. Primer punto, las herejías presentadas. Segundo punto, las herejías refutadas. Y en ese segundo punto es donde va a hablar del Concilio de Calcedonia. Las herejías presentadas tienen unos subpuntos: arrianismo, nestorianismo y docetismo, monofisismo y docetismo. Ese subpunto está relacionado con el punto principal. Las cuatro herejías son las herejías presentadas, y las herejías presentadas está relacionado con el título del ensayo. ¿Sí lo notan? Si por decir donde en el segundo título que dice las herejías refutadas, yo hablara de Concilio de Nicea, Concilio de Calcedonia, Concilio de Constantinopla, entonces esos tres concilios entiendo que refutan las herejías respecto a la doble naturaleza de Cristo. Entonces, esa relación entre títulos, subtítulos. Un buen ejemplo. Primer punto del mismo título del ensayo, las herejías respecto a la doble naturaleza de Cristo. Este sería un buen bosquejo. Primero el arrianismo, segundo el nestorianismo. En el arrianismo, primero va a hablar de su fundador. ¿El fundador de qué? Del arrianismo. De la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? Del arrianismo. ¿Y la refutación de qué? Del arrianismo, porque es subpunto. Si es subpunto, está relacionado. En este ejemplo, lo mismo para el nestorianismo. Este ejemplo lo puse así adrede, no diciendo que es una regla, pero ayuda cuando yo mantengo como un mismo ritmo. Voy a describir cada una de las herejías y en cada una de las herejías voy a hacer el mismo movimiento: el fundador, la enseñanza y la refutación. El fundador, la enseñanza y la refutación. Si algún título rompe este esquema, no pasa nada. Pero digo que ayuda si yo mantengo como un esquema semejante. Este estaría mal. Por ejemplo, arrianismo, primer subpunto. La enseñanza, segundo subpunto, la deidad de Cristo. No sé qué querrá hacer el estudiante ahí. No sé por qué dice la deidad de Cristo debajo del arrianismo. ¿Será que la deidad de Cristo es la herejía arriana? ¿O será que el estudiante obviamente tal vez quiere criticar, demostrar la deidad de Cristo contra el arrianismo? Muy probablemente eso es lo que el estudiante quiere hacer, pero no me queda claro. Entonces, noten que debe haber una relación, una subordinación. Ahora, estamos hablando aquí que no sabemos qué quiere hacer el estudiante, pero si el estudiante no quiere hacer lo segundo que dije, sino que quiere es hablar de la deidad de Cristo debajo del arrianismo, pues cometió un error craso, porque está diciendo que Cristo sea Dios pertenece a la herejía arriana, si solamente como su punto la explica. La deidad de Cristo se demuestra por esto, y cerró el subpunto, y uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Será que eso es lo que creía Arrio? Por una mala relación y subordinación. ¿Bien? Miren este otro ejemplo. La doctrina de la inspiración presentada en el Antiguo Testamento, uno de los títulos que creamos ahorita. Primer punto. En los escritos de Moisés
Segundo punto principal, en los escritos de los profetas, la inspiración en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué problemitas vemos aquí? Vamos a abordar primero el primer título. En los escritos de Moisés. A. Moisés como profeta. B. Moisés y Egipto. Ay, quedamos ahí como perdidos. Nos dice que nos iba a hablar de la doctrina de la inspiración, nos las iba a presentar en el Antiguo Testamento, nos las iba a presentar en primer lugar en los escritos de Moisés, pero después nos va a hablar de Moisés como profeta. Tal vez lo haga bien, pero el nombre del subtítulo no me ayuda. Moisés y Egipto. ¿Y qué tal si el estudiante solo se pone a hablar de biografía de Moisés ahí? Nos queda confundido. Y el tercer punto sí es muy evidente que está mal. La inspiración es 2 de Timoteo 3:16, pero si era en el Antiguo Testamento, ¿qué hace 2 de Timoteo 3:16 ahí? Entonces se ríen, pasa, pasa. Entonces, guardar una relación entre el título, entre el título del ensayo, los títulos primarios, puntos y de ahí para abajo. Enfocar el contenido ayuda a la elaboración de los bosquejos. Miren el ejemplo. Una explicación de la doble naturaleza de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Qué buen título. El estudiante lo va a hacer solamente. Bueno, de hecho, eso es lo que hace el profesor. Los que han visto Cristología. Con Juan 1, del 1 al 5, explicó toda la divinidad de Cristo. Tremendamente lo hace el profesor. Bueno, realmente la divinidad. Yo aquí puse la doble naturaleza. Primer punto, contexto de la epístola. ¿Para qué se gasta tanto espacio en el contexto de la epístola si ya me dijo que me iba a explicar la doble naturaleza de Cristo? Y entonces el estudiante ahí se pone a hablarnos de la autoría de Pablo y nos hace todo un bosquejo de Juan y nos dice que él era el hermano de Jacobo y que su mamá era Salomé y que era pescador y se gastó cualquier 1000 palabras en la vida de Juan. Es incorrecto, es incorrecto, porque ¿qué es lo que me iba a hablar? De la doble naturaleza de Cristo en Juan 1, 1 al 5, eso es lo que yo quería leer. Si yo quiero leer de la defensa de la autoría, pues busco un comentario, no busco este ensayo. El ensayo debe hablar de eso, no del contexto de la epístola. Los atributos divinos sí estaría bien, la igualdad con el Padre estaría bien, pero ese primer punto distrae. Si le dedicó 300 palabras, bueno, de pronto uno diría, bueno, pero ¿para qué? Ir al grano, enfocar el contenido en los títulos que se van a utilizar. Ya casi terminando, un ejemplo errado de esto de enfocar el contenido. Los que están en bibliología conmigo ahorita. La doctrina de la inspiración presentada en el Antiguo Testamento. Primero, definición de la inspiración. Y me empieza a explicar la doctrina de la inspiración en 2 de Timoteo 3:16, teoneusto y la inspiración verbal y plenaria. Y después se va a 2 de Pedro 1:21 y me explica que es feros y que la interpretación no debe ser privada. Y lleva 1500 palabras y todavía no me ha dicho de la doctrina de la inspiración en el Antiguo Testamento. Puede ser muy buena esa argumentación del primer punto, pero es como quien dice un ensayo, si se fue 1500 palabras ahí y se le fueron 1000 palabras en los puntos 2 y 3 de este bosquejo, pues prácticamente ese es un ensayo de 1000 palabras, porque gastó un contenido de algo que no era el título del ensayo. ¿Sí lo ven, hermanos? Estamos hablando del contenido, entonces enfocar el contenido. Y un último consejo, pues no es que esté escrito sobre piedra, pero ayuda, ahorita se los mostré un poquito, es procurar el paralelismo. Entonces, la doctrina de la inspiración presentada en el Antiguo Testamento. Punto 1, en los escritos de Moisés. 2, en los escritos de los profetas. 3, en los escritos de David. Ese paralelismo en los escritos, en los escritos, en los escritos, es bonito. Lleva un ritmo, me hace mantener un norte. Recordemos que en el análisis final, los bosquejos son eso, una guía. Entonces, este paralelismo ayuda. Este sería un ejemplo, no le puse que es malo, porque les estoy diciendo que no está escrito en piedra,
Pero miren, en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas, David creía en la inspiración. Bueno, no está mal, pero rompió un poquitico el ritmo y quién sabe si de pronto el contenido se pudiera haber dejado en los escritos de David. Entonces, eso simplemente me ayuda. Repito, no está escrito en piedra, pero sí ayuda. Listo, mis amados hermanos. Hasta aquí esa breve capacitación sobre la redacción de títulos y bosquejos, por lo menos como los pedimos aquí en el seminario. Hermano Daniel, habían levantado la mano, tenías una pregunta. Sí, hermano, ¿me escucha bien? ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todos, hermanos. Buenas tardes, Jeffrey. Sí. Muchas gracias, ¿no? En nombre de todos también por su exposición. La pregunta es la siguiente. Usted hoy mencionó el tema del bosquejo y después el contenido, ¿sí? El bosquejo como una estructura o un Ajá, esqueleto, dijo. ajá, ajá, sí, La sí, sí. pregunta es la siguiente. ¿Qué es primero o qué se subordina a qué? ¿El bosquejo se subordina al contenido y al mensaje, a lo que yo recopilo de material, o es el material el que rellena ese esqueleto? Muy buena Gracias. pregunta, hermano. Muy buena pregunta. Yo diría que las dos cosas suceden. Yo diría que las dos cosas suceden. ¿En qué sentido, hermano Daniel? Normalmente vamos a empezar con investigación, investigación y vamos a recoger un montón de datos y tenemos muchísima información recogida. Cuando ya yo comprendo y ya tengo la información, entonces yo pudiera hacer mi bosquejo. Y digo, bueno, de toda esta información voy a hablarlo, voy a hablar de este título, este va a ser mi título, y estos van a ser mis tres puntos principales. Los planteo de cierta manera. Y como lo comprendo también, voy a desarrollarlos tal cual como yo los puse. Yo creo que algo así me sigue sirviendo el ejemplo que vimos ahorita de la doble naturaleza de Cristo. Porque conocemos, porque el profesor lo dijo, porque estamos familiarizados que la doble naturaleza de Cristo consiste en su divinidad y su humanidad. Entonces, obviamente que si yo planteo ese título, mis dos puntos seguramente van a ser, aunque yo no comprenda todo, aunque yo ni siquiera haya investigado tanto, voy a hablar de la doble naturaleza de Cristo primero, demostrando su divinidad y segundo, demostrando su naturaleza. Esos van a ser mis dos puntos. Nota que allá yo tengo el bosquejo de primero, pero te decía ahorita que hay títulos, hay ensayos en los que vamos simplemente a recoger mucha información y podemos plantear un bosquejo a la primera que al desarrollarnos nos quede tal cual, pero o puede ser que en el desarrollo nos damos cuenta, no, este bosquejo no está funcionando, este título me va a quedar por fuera. Te hablo de algo real que me sucedió a mí, algo real. Una vez iba a hacer un ensayo sobre el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. Yo dije, voy a hablar de esos tres temas. Una explicación, una defensa del divorcio, el matrimonio y las nuevas nupcias. No me acuerdo cómo lo planteé. Primer punto, el divorcio. Segundo punto, perdón, primer punto que es que el matrimonio, la importancia del matrimonio. Segundo, el divorcio. Y tercero, las nuevas nupcias. Empecé mi investigación y estaba desarrollando el primer punto y me dije, no, los otros dos puntos no me alcanzan. Voy a quitar las nuevas nupcias. Seguí desarrollando y me di cuenta que en el divorcio había mucho y dije, no, del matrimonio no puedo hablar. Se me quitó el primer punto. Aunque mi bosquejo es muy bueno, de hecho está por todos lados ese bosquejo, finalmente no me sirvió ni el tercer ni el primer punto, me quedé solo con el segundo. Y cuando me quedé con el segundo dije, bueno, entonces voy a hablar del divorcio de la primera cláusula y de la segunda cláusula. Y empecé a desarrollar la primera cláusula y me di cuenta, no, la segunda cláusula no me sirve, me quedé solo con la primera. Y en la medida que iba investigando, entonces dije, bueno, como que toda mi argumentación se puede dividir así, así y así. Entonces nota que fue al contrario de lo que ya te venía explicando. Casi que el bosquejo fue al final. ¿Sí respondo, el Enti- hermano Daniel? Sí, sí, entiendo, perfecto. Mi duda va en este sentido. Justamente voy a tomar la experiencia suya en estos tres temas, ¿sí? Ujú, Son tres temas que en realidad parecieran que al abordar la problemática necesita poner los tres puntos, pero de ujú. repente por contenido, el contenido lo limitó a usted a abordar uno solo de los tres. Ajá. Y en realidad se pierde como el sentido de lo que usted le quería dar. A eso iba yo.
a veces el contenido no le limita a usted el bosquejo y de esa manera pierde el sentido que realmente le quiso dar al ensayo. No puede ser que el ensayo sea, a ver, una especie de que no cumpla su objetivo porque en realidad al abordar el tema se queda corto justamente. Ah, Entonces, ok, ok. ahí va mi Pero pregunta. ¿Qué no, se supone que? Porque si yo le doy énfasis a la estructura o al esqueleto, puede ser que me quede carne afuera, ¿sí? Para ponerlo a usar como una alegoría. Esa es mi duda. sí, pero mira que hay varias cositas ahí, hermano. Por un lado, el mismo título. Si yo como mi título lo planteo así sencillamente como la doble naturaleza de Cristo, así, que ya es un título malo, obviamente el contenido no va a representar bien el título. Pero si el título está bien hecho, los puntos principales y sus puntos muy bien limitados, obviamente información se va a quedar por fuera, pero es justo lo que se quería decir. Es justo lo que se quería decir. Ejemplo que alguien dijera la inspiración verbal y plenaria de las escrituras en segunda de Timoteo 3:16. Bueno, solamente va a tener que demostrarlo con la palabra toda la escritura. Él pudiera argumentar más, pero con toda, él cumple con su explicación, así se haya gastado 500 palabras, 1000 palabritas, porque él dijo que lo iba a hacer solamente con ese texto. Sería eso, hermano Daniel. Bien, me alegra que te haya podido ayudar. Bueno, hermanos, dejemos hasta aquí. Lo prometieron 45 minutos. Gracias por su tiempo. Espero que haya sido de muchísima bendición. Recuerden, siempre tienen tutores que le podemos guiar. Hoy les demostré que lo que les dije estaba en la norma, no es nada nuevo, está ahí, solo que entiendo que hay bastante información y a veces se nos pasa, ¿no? Aún uno mismo como tutor, yo les digo, o sea, a veces yo tengo algo, sale en un ensayo y yo digo, si es así, y me toca ir a la norma. No es que uno ya se la memorizó, uno tiene que estar consultándola. Es el mismo ánimo para ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga y entonces quedamos despedidos. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, hermano, Chao, chao. hermana Dios Sandra. les Chao, hermano bendiga, Hugo. saludos. Chao. Gracias.